Buenas noches, mi nombre es Miguel Arturo Forero, soy estudiante de la Universidad del Quindío, de la universidad en la materia de fundamentos en SITBA. La idea de este video, buenas noches a todos los compañeros y al profesor Jairo. La idea de este video es tocar los temas que se han visto durante el transcurso del semestre. Podemos empezar por el tema de la información. La información, como todos sabemos, es todo tipo de información que recibimos tanto de fuentes externas como de fuentes internas. Este proceso lo podemos manejar por medio de los conocimientos que hemos adquirido, tanto para conocer todo lo que nosotros recibimos, tanto de la parte auditiva, la parte visual, la parte de nuestros sentidos, podemos llamarla información. Lo importante es conocer qué de esa información es importante, cómo transmitimos esa información y hasta qué punto nosotros somos capaces de analizar y sintetizar determinada información que nos llega. Podemos encontrar como primer punto qué podemos nosotros identificar o hablar sobre teoría de la información. La teoría de la información como tal se fundamenta en que información es todo lo que vemos a diario. Información es lo que uno sale y recibe cuando está en el transporte, cuando uno mira por la ventana y mira avisos, mira propagandas, el señor vendedor que viene a darle información sobre el producto que vende. Todo tipo de información que es transmitida hacia nosotros. Teoría de la información ya es manejándolo como una ciencia, como los fundamentos teóricos que se deben tener para darle un manejo a la información como una ciencia. O sea, cómo discernimos, cómo analizamos, cómo entregamos esta información y cómo nosotros transmitimos esta información a las demás personas. Otro punto a tener en cuenta es, digamos, qué podemos decir qué es y qué no es la información. ¿Qué es información? Información es todo lo que recibimos y todo lo que es transmitido por diferentes medios a nuestros sentidos. ¿Qué no es información? Podemos decir que es la misma información, pero que no se ha digerido. O sea, para nosotros todo es información. En mi forma de ver, la información realmente la debemos procesar cuando se analiza, se esquematiza, se buscan las fuentes de información y se trata de analizar o de entregar puntos de vista diferentes a la información que nos han entregado. Para eso podemos hablar que la información tiene fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias podemos hablar que son los periódicos, las revistas, la televisión, la radio, los libros. Últimamente podemos hablar sobre la información vía internet, ¿no? Tenemos mucha información, la pregunta es, ¿qué de toda esta información es real? ¿Cómo podemos discernir y llegar a las fuentes primarias? O sea, un ejemplo, cuando un periodista nos habla de que ocurrió un atraco en determinada autopista, hasta qué punto nosotros podemos revisar que esta información sea verídica y no sencillamente tomamos la información que el periodista dice por el afán de dar su noticia y la retransmitimos. ¿Por qué podemos decir que la información se considera un poder? Para nadie es un secreto que el que tiene la información tiene el poder. La información ha sido muchas veces manejada con aspectos de chantajismo. La información en los grandes negocios es un secreto manejar información del valor de las acciones, del valor del mercado, porque esto puede llevar a muchos a mejorar o a disminuir sus factores de venta. ¿Qué podemos decir de la información y cuáles son las propiedades de la información digital? La información digital como tal, podemos hablar de toda la información que existe en medios magnéticos, tanto la internet, los blogs de notas, los foros de información. Todo este tipo de información es digital, los periódicos digitales, las revistas digitales, los medios de comunicación vía web. Tenemos es que saber conocer y digerir esa información, porque muchas veces recibimos muchos conceptos, recibimos información tanto mentira como real,
depende de nosotros saber hasta qué punto la podemos analizar y retransmitir. ¿Qué podemos decir acerca de la importancia que tiene en este momento la información, de cómo se lleva esta determinada información nosotros como profesionales SITBA al campo de nuestro desempeño laboral y social? Podemos decir que la información parte, nosotros como estudiantes adquirimos mucha información, realmente en algunos momentos nosotros entramos a la internet, buscamos información, imprimimos mucha información, tanta información. La pregunta es hasta qué punto toda esta información realmente es verídica, hasta qué punto toda esta información, la fuente que generó esta información realmente analizó o dio su punto de vista estando en la propia fuente, porque muchas veces todos sabemos la información puede ser mentirosa, la información puede ser acomodada, la información puede ser, si se maneja un tipo noticioso, puede haber factores políticos, factores económicos, factores sociales que implican que un periodista no dé la información como tal, porque de eso depende su partido político, de eso depende su trabajo, de eso depende todo el entorno en el cual se maneja. Podemos hablar finalmente, como uno de los puntos de este curso que vimos, ya aterrizándolo como tal en la carrera, o sea, enfocando la información sobre qué es la información en cuanto a la documentación, la archivística y la bibliotecología. Para mí, ¿qué es la documentación? La documentación puedo decir que es el concepto moderno que se le ha dado en las entidades, sobre todo públicas, sobre las bibliotecas. O sea, nosotros en una entidad nueva ya no vamos a hablar del archivo, la oficina de archivos, sino vamos a hablar de centros de documentación. En las bibliotecas vamos a hablar de los centros de documentación, que son sitios especializados en determinado tipo de información. ¿Cuál es la diferencia que podemos hablar entre la bibliotecología y la archivística? Para mí, pues la bibliotecología tiene sus inicios desde la época religiosa, desde la época de Egipto, la época de Mesopotamia. Son las grandes universidades, posteriormente fueron las grandes universidades las que crearon las grandes bibliotecas, y estas bibliotecas como tal, todos sabemos que al principio eran muy para gente muy exclusiva, o sea, eran centros culturales, pero que no se han diversificado. Ya en estos momentos podemos hablar que las bibliotecas se han diversificado, que tenemos bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas, bibliotecas nacionales, bibliotecas virtuales. Este gran panorama que hay en este momento podemos decir que brinda muchos caminos y muchas fuentes de información para que uno como estudiante o sencillamente uno como un ser humano normal vaya a estos sitios, vea por internet, adquiera información y uno procese esta información para generar conocimiento, que pienso que es lo fundamental en la teoría de la información de lo que hemos enfocado en esta materia. En cuanto a revisando los centros de documentación, devolviéndome un poco, vemos que los centros de documentación son sitios especializados que, en el caso de las entidades privadas, porque he tenido el privilegio de trabajar en entidades privadas, veo que el centro de documentación es lo que antes llamábamos el archivo. Antes la gente hablaba de archivo muerto, ahora la gente habla del ciclo del documento. Antes la gente hablaba, no, el que mandar a la gente al archivo es un castigo. Ahora vemos que los centros de documentación son muy respetuosos, son muy respetables en el entorno de toda la empresa, debido a como dice el refrán que antes citábamos, el que tiene la información tiene el poder, y el que tiene o el que maneja el centro de documentación, de ahí depende toda la información que maneja una entidad. Para nadie es un secreto cuántos problemas últimamente se han generado por la información, lo importante que es para una empresa tener su información guardada, lo que importante que es para una entidad tener su información procesada en cuanto a temas contables, temas fiscales, temas financieros, temas públicos. En todo tipo de aspecto, la información es la base para que una empresa o un funcionario defienda su buen actuar o al contrario, se vea perjudicado por las cosas que hace o deja de hacer.
Finalmente finalmente en esta materia vimos un tema muy importante, que fue un paralelo que hicimos sobre la Universidad Javeriana, la Universidad de La Salle, la Universidad de Quindío y una Universidad de Antioquia. Todas estas universidades brindan en este momento la materia de archivística o archivística y bibliotecología o solo bibliotecología. En este paralelo podemos encontrar primero que, bueno, la Universidad de La Salle tiene unas materias que se enfocan un poco por el tema religioso, tema importante, pues viendo los fundamentos de dónde surge la Universidad de La Salle. La Universidad del Quindío, que no tiene nada que enviarle a las otras. La Universidad Javeriana, como todos sabemos, la Universidad Javeriana maneja un concepto muy claro sobre el perfil que quiere que sus egresados tengan. Entonces, en esta materia vemos que le dan a la gente gestión de proyectos, gestión financiera, gestión de planeación, gestión de economía. Todo esto enfocado a que cuando salgan los profesionales en archivística también tengan una visión del negocio, o sea, de cómo crear empresa, de cómo no solo la parte teórica, sino también la parte del negocio. Esto no solo pasa en la archivística, sino como tal la Universidad Javeriana, si algo se caracteriza es por eso. Podemos encontrar también, finalmente, ya mirando el tema del punto sobre la bibliografía web solicitada, encuentro 3 puntos sobre la bibliografía. Un punto es sobre Menjura Morales Jesús Fabricio, que es el Colegio Colombiano de Archivistas, cuya página pues ya ahorita la presento en una pequeña diapositiva. Hay otra que es la Asociación Colombiana de Bibliotecólogos, también colombiana, y hay otro gremio, el Gremio Bibliotecario de la Red de Bibliotecas Nacionales. Encontré solo estos 3: información sobre páginas web de la bibliografía solicitada. Finalmente pues agradecer a todos, agradecer al profesor, fue una muy buena labor, fue un muy buen ejercicio, brindó mucha oportunidad, se crearon debates muy fuertes de pronto de las exigencias que ponía el profesor, de otras personas que no les gustaba ese grado de exigencia, pero pienso que en la vida es bueno ser exigente, más que porque los demás se lo dicen a uno, que le nazca a uno, porque creo que lo importante es, o se valoran más las cosas cuando tienen un mayor grado de exigencia y cuando uno siente que realmente lo que hizo tuvo un valor y ese valor agregado, independientemente del título, independientemente de pasar las materias, el valor agregado está en el esfuerzo y el empeño que se tuvo que hacer. Es mejor caer en el camino y levantarse varias veces a nunca haber caído y seguir derecho. Muchas gracias y muchas gracias a todos.